A continuación, en este video, veremos algunos ejemplos resueltos sobre interpretación de la asíntota horizontal. Ejemplo 1. El técnico Juan analiza la eficiencia de distribución de aire en un sistema de climatización en función de la velocidad del ventilador. La eficiencia se modela con la función. Aquí, como podemos observar, tenemos a la función D y su respectiva gráfica. Aquí podemos definir a las variables de la función. V representa la velocidad del ventilador en revoluciones por minuto, conocido como RPM, y D, que representa la eficiencia en porcentaje. A partir de la información brindada, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿De cuánto será la eficiencia del ventilador cuando su velocidad es de 35 RPM? 2. Si el porcentaje de eficiencia del ventilador es del 42%, ¿cuánto será su velocidad? 3. Usando límites, justifique la existencia de la asíntota horizontal D igual a 60. 4. Interprete el significado de esa asíntota horizontal en el contexto del problema. Nota importante: aproxime sus resultados a 2 decimales. A continuación, desarrollaremos la primera pregunta. ¿De cuánto será la eficiencia del ventilador cuando su velocidad es de 35 RPM? Entonces, en la función que nosotros tenemos, D representa la eficiencia en porcentaje y V representa la velocidad en RPM. En el enunciado del problema, lo que me están dando es el dato de la velocidad, el cual es de 35 RPM, y me piden la eficiencia, es decir, me piden el valor de D dándome como dato V. Entonces, esos datos son los que vamos a reemplazar. Como podemos observar, hemos identificado que la velocidad es 35 RPM. Esta velocidad lo evalúo en la función D, reemplazando 35 donde corresponde. Luego, haciendo cálculos, obtenemos que el valor de D es del 58,63%. Respuesta: la eficiencia del ventilador cuando su velocidad es de 35 RPM es aproximadamente del 58,63%. 2. Si el porcentaje de eficiencia del ventilador es del 42%, ¿cuánto será su velocidad? Como podemos observar, esta vez me están dando como dato D, es decir, el porcentaje de eficiencia, y me preguntan por V, es decir, por su velocidad. Entonces, reemplazando estos datos en la función, tenemos que D es igual a 42, y eso es lo que reemplazamos, quedándome esta ecuación que vemos acá, donde el objetivo es despejar V, porque eso es lo que me preguntan, ¿cuánto será su velocidad? Haciendo cálculos, vamos a obtener de que V es aproximadamente 13,26 RPM. Recordar que en el enunciado del problema nos indica que debemos aproximar a 2 decimales. Probablemente los resultados saldrán con más de 2 decimales, pero con esta indicación implica solamente contabilizar 2. He ahí que la respuesta de la 1 sale 58,63 y la respuesta del ejercicio 2 llega hasta 13,26. 3. Usando límites, justifique la existencia de la asíntota horizontal D igual a 6. Sabemos que la asíntota horizontal se justifica con los límites al infinito. Por lo tanto, el límite planteado será límite cuando V tiende al más infinito, D tiende a 60. Entonces,
Aquí lo que me quiere decir es que los valores de V, así aumenten de manera consecutiva, lo que vamos a obtener es que la eficiencia llegue hasta valores cercanos al 60%. Quiere decir que el límite planteado para esta situación es el siguiente y lo vamos a repetir. Límite cuando V tiende al más infinito, la función D tiende a 60. 4. Interprete el significado de esta asíntota horizontal en el problema. Respuesta. Aquí hay que hacer un análisis antes de leer la respuesta. Nosotros sabemos que la asíntota horizontal es esta recta segmentada cuya ecuación es D igual a 60. Por teoría, también sabemos que la función y la asíntota nunca se tocan. Siempre la función se acerca más y más hacia la asíntota, pero sabemos que nunca se van a tocar. Analicemos también que en el ejercicio 60 sería el punto más alto al cual podría llegar la función. En este caso, 60 podría ser como la eficiencia máxima. Sin embargo, sabemos que la función nunca va a alcanzar ese 60%, ya que alcanzar ese 60% implicaría que la función tome ese valor. Y eso implicaría decir que la función y la asíntota se tocan y eso no va a suceder, no sucede. Por lo tanto, lo que corresponde acá es dar el valor más cercano a la asíntota. Y para esto vamos a utilizar la condición que nos dio el problema al inicio, el cual decía que para nuestros cálculos o nuestras aproximaciones utilicemos 2 decimales. Entonces, vamos a utilizar 2 decimales para poder dar el valor más cercano a 60. Bajo ese enfoque, el valor será 59,99. Estamos utilizando 2 decimales para poder expresar un número cercano a 60, ya que sabemos que la función nunca llegará a 60, pero sí puede llegar lo más cercano a él. Y lo más cercano a él con 2 decimales, como ya hemos indicado, sería 59,99. La respuesta escrita podría ser la siguiente. El ventilador, sin importar cuánto aumente su velocidad, alcanzará una eficiencia máxima de aproximadamente 59,99%. Esa sería la respuesta para la pregunta 4. Reforcemos todo lo mencionado con el ejercicio 2. Problema: ventilación natural de un edificio. Un ingeniero civil analiza la velocidad del flujo de aire de un sistema de ventilación natural en un edificio en función de la altura del ducto de ventilación. Los estudios experimentales muestran que la velocidad del flujo de aire depende o se puede modelar con la función V de h, la cual es igual a 12h sobre h más 4, donde V de h es la velocidad del flujo de aire en metros por segundo y h es la altura del ducto de ventilación en metros. A partir de la información brindada, responda a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuánto será la velocidad del flujo de aire si la altura del ducto de ventilación mide 3 metros? 2. ¿Cuánto será la altura del ducto de ventilación si la velocidad del flujo de aire es de 10,5 metros por segundo? 3. Usando límites, justifique la existencia de la asíntota horizontal V igual a 12. 4.
Interprete el significado de esta asíntota horizontal en el contexto del problema. Nota importante, aproxime sus resultados a 2 decimales. Solución. ¿Cuánto será la velocidad de flujo de aire si la altura del ducto de ventilación mide 3 metros de altura? En la función lo que me piden es V y me dan como dato H, que es la altura. Entonces lo que debo de hacer es reemplazar el valor de H para poder hacer el cálculo y determinar cuánto sería el resultado final, quién sería el que represente el valor de la velocidad del flujo en metros por segundo, que depende de la altura. Hacemos los reemplazos correspondientes. Hemos identificado que H, que representa la altura, vale 3. Y en toda la función donde vemos H hemos puesto 3. 3, 3 y 3. Haciendo cálculos sale 5,142 y muchos decimales más. Pero la indicación dice que aproximemos nuestros resultados a 2 decimales. Por lo tanto, nos corresponde solamente declarar como respuesta 5,14 metros por segundo. Una respuesta escrita será: la velocidad de flujo de aire cuando el ducto de ventilación mida 3 metros de altura es de 5,14 metros por segundo. Esa será la velocidad cuando el ducto de aire mida 3 metros de altura. 2. ¿Cuánto será la altura del ducto de ventilación si la velocidad del flujo de aire es de 10,5 metros por segundo? Como podemos observar, aquí nos dan la velocidad del flujo de aire y me piden la altura, es decir, me dan V y me piden H. Lo que corresponde es reemplazar el dato de V. Dicen que la velocidad de flujo es 10,5. Entonces aquí voy a reemplazar 10,5 y hacer despejes para poder determinar el valor de H. Y eso lo vemos acá. Se ha reemplazado el lugar de V por 10,5 y nos queda una ecuación la cual al resolver y despejar y encontrar el valor de H va a ser 28. Quiere decir que H es igual a 28 metros. Una respuesta será: cuando la velocidad del flujo de aire es de 10,5 metros por segundo, la altura del ducto de ventilación es de 28 metros. 3. Usando límites, justifique la existencia de la asíntota horizontal V igual a 12. Entonces, recordar que aquí el límite que le corresponde es un límite cuando x tiende al infinito. Entonces, el planteamiento sería el siguiente. Sabemos que la existencia de la asíntota horizontal se justifica con los límites al infinito. Por lo tanto, el límite planteado para este ejemplo será límite cuando h tiende al más infinito, la función velocidad de flujo tiende a 12. Entonces, si bien es cierto, aquí observamos el signo del igual, pero recuerden que este signo del igual con esta notación de límites van de la mano y significa también aproximación. Por lo tanto, podríamos volver a mencionar que cuando la altura del ducto toma cada vez cantidades más y más grandes, entonces la velocidad del flujo será cercano a los 12 metros por segundo. 4. Interprete el significado de esa asíntota horizontal en el problema. Aquí nuevamente tenemos que reflexionar. La asíntota cuya ecuación es v igual a 12, sabemos que es un elemento con el cual la función no va a poder tocar. La función no puede tocar la asíntota. Lo que sí va a suceder es que la función cada vez se va a acercar más y más a ese valor. Pero debemos de entender de que la función nunca alcanzará el valor de 12. La velocidad de flujo en metros por segundo nunca será 12.
Lo que sí podría ser son valores cercanos a 12. Entonces, ¿cuál será ese valor cercano a 12? Para poder declarar como la velocidad de flujo máxima, así pasen, o mejor dicho, así el ducto tenga muchos metros de altura. La respuesta sería 11,99. ¿Por qué 11,99? Recuerde que el ejercicio indica que se debe de aproximar a 2 decimales. Entonces la pregunta es, ¿qué número con 2 decimales es el más cercano a 12? Y la respuesta es 11,99 metros por segundo. Por lo tanto, la respuesta podría ser de esta manera. La velocidad máxima del flujo de aire en el sistema de ventilación del edificio, sin importar cuánto se incremente la altura del ducto, es de aproximadamente 11,99 metros por segundo. Esa sería la respuesta para este interrogante. Eso sería todo. Gracias.